Subdirección de Estructuración con la participación de Olguita, Juanca, Adri, James, Nati, Vos. Dani, Jesse. ¿Y qué hacen ahí? En la subdirección de estructuración formulamos, estructuramos y abordamos proyectos de infraestructura de una manera íntegra: técnica, jurídica, financiera y de riesgos. Tenemos 4 componentes principales que caracterizan a una estructuración a nivel de factibilidad, pero también la podemos hacer a nivel de perfectibilidad. Pero no solo estructuramos proyectos, también formulamos e implementamos instrumentos normativos, como un plan parcial, un plan de implantación, como un PEM, que es un plan especial de manejo y protección para infraestructuras que tienen una característica cultural, como un bien de interés cultural, es decir, Centro Histórico de Bogotá, en donde se encuentra nuestro proyecto Ministerios. Ahora bien, comencemos a hablar de los proyectos que nosotros desarrollamos dentro de la subdirección de estructuración. Proyectos que no son solo de la subdirección, son de toda la agencia, son proyectos que caracterizan a la Agencia Nacional Inmobiliaria. Son proyectos estratégicos como el Plan Parcial del CAN, que cuenta con 48.8 hectáreas para su ejecución. Se encuentra ubicado en el Centro Administrativo Nacional en la ciudad de Bogotá. Este plan parcial fue formulado para desarrollarse por medio de 5 unidades de gestión y un área de manejo diferenciado. En el área de manejo diferenciado se encuentra el primer edificio del CAN, el cual fue diseñado y formulado, estructurado en la Agencia Nacional Inmobiliaria. Este primer edificio del CAN, en el cual se encontrarán ubicadas 10 entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio de Transporte con sus entidades adscritas, el Ministerio de Minas, entre otras entidades, alrededor de 6.500 funcionarios, poco más de 6.500 funcionarios. Es un edificio de 102.000 metros cuadrados, que lo tenemos acá, lo vemos todas las mañanas cuando llegamos a la oficina, y tiene un costo de 560.000 millones de pesos aproximadamente para su ejecución. Es un proyecto a desarrollarse en 34 meses de acuerdo a su cronograma de inversión, y durante este año 2020 se terminó de evaluar una iniciativa privada radicada en el año 2019. Esta iniciativa privada fue desistida por parte del originador, y en esa línea, por parte de la agencia, desde el liderazgo de la directora, nosotros comenzamos a buscar recursos públicos para poder ejecutar este proyecto. Este proyecto, y enmarcado en la estrategia Compromiso por Colombia, la cual es una estrategia liderada por el señor Presidente de la República para la generación de empleo y la recuperación económica del país, de acuerdo y teniendo en cuenta pues, esta coyuntura sin precedentes que ha presentado nuestro país y la economía mundial. Este proyecto contó con el visto bueno para iniciar su ejecución en el año 2022, del cual nosotros durante la próxima vigencia tendremos mucho trabajo junto a la Presidencia de la República, al DNP y al Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos y en el primer trimestre de la vigencia 2022 podamos iniciar la ejecución de este proyecto. Profe Dani, ¿qué es un plan parcial? Sencillísimo, Gabito. Un plan parcial es un instrumento normativo urbanístico a través del cual se definen los mecanismos de cargas y beneficios que permiten llevar a cabo un proyecto de renovación urbana o de desarrollo urbano. El proyecto Ministerios cuenta con 3 polígonos para su ejecución, 3 polígonos que están ubicados dentro del Centro Histórico de Bogotá y en su área de influencia. Desde el año 2013 estamos trabajando en el polígono 1, el cual está ubicado sobre la carrera 10ª con calle 7ª y cuenta con 5 manzanas aledañas a la Vicepresidencia de la República. 5 manzanas que son manzana 2, 3, 4, manzana 6 y manzana 10. De la manzana 6 y la manzana 10 cuenta con los diseños realizados por el arquitecto Juan Pablo Ortiz. En la manzana 10 se encontrará ubicada el departamento de la Presidencia de la República, y en la manzana 6 se encontrarán ubicados 2 ministerios muy importantes para nuestra nación, que son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia. El proyecto Traslado de Base Naval de Cartagena consiste en trasladar las instalaciones de la Armada Nacional que se encuentran ubicadas en Boca Grande. Estas instalaciones se trasladarían financiadas con un desarrollo inmobiliario en donde se encuentra ubicada actualmente la Base Naval de Cartagena. En el marco del convenio con la Armada Nacional y con el Ministerio de Defensa se identificaron los predios potenciales para su traslado. Actualmente, la agencia adelanta el saneamiento registral de los 6 predios en donde se encuentra ubicada actualmente la base naval. Ya contamos con 3 predios que cuentan ya con saneamiento registral. Estamos trabajando con 3 predios actualmente en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Cartagena. De los predios identificados para el potencial traslado a la base naval de Cartagena, hay uno que es de la Sociedad de Activos Especiales,
que se llama Lagos de Altamira. Está al norte de la ciudad de Cartagena, entre Cartagena y Barranquilla, muy cerca a un proyecto inmobiliario que se llama Serena del Mar. Hay un potencial desarrollo inmobiliario para este predio y es un proyecto que estamos trabajando, un proyecto potencial que estamos trabajando con la Sociedad de Activos Especiales y esperamos se pueda llegar a materializar para que comencemos a realizar los análisis correspondientes y determinar el valor agregado que le generaría a la Sociedad de Activos y a la nación. En marzo de 2020, en colaboración con Presidencia de la República, se remitió a las entidades de orden nacional y territorial la encuesta de necesidades, en la cual se solicitaba diligenciar gastos de arrendamiento, de administración y de servicios públicos. Adicionalmente, se requirieron necesidades actuales de metros cuadrados y oficinas de propiedad de las mismas entidades. En los meses de abril y mayo se recibió información por parte de 90 entidades representadas en 949 sedes. Con dicha información se elaboró un informe de necesidades en el que se desarrolló el componente comercial e institucional de dicha encuesta. Gracias al estudio de necesidades adelantado y a una matriz facilitada por el Ministerio de Hacienda, determinamos que 100 entidades que cuentan con sedes en entes territoriales destinan cerca de 670.000 millones de pesos anuales al canon de arrendamiento. Revisando nuestros proyectos ubicados en la ciudad de Bogotá, proyectos estratégicos, logramos determinar que las entidades que estarían ubicadas en esos proyectos también pagan canon de arrendamiento, haciendo unas proyecciones y unos análisis financieros como un análisis de perpetuidad de este canon de arrendamiento, podríamos llegar a generar un ahorro en el mediano y largo plazo a la nación para la construcción de estos proyectos. También logramos determinar un déficit de metros cuadrados de las entidades que se encuentran pagando canon de arrendamiento en Bogotá en cerca de 106.000 metros cuadrados. Sostuvimos una serie de mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, específicamente con las áreas de Secretaría General y la Subdirección Administrativa, a fin de poder identificar la necesidad para lograr un posible traslado de la sede principal. Adicionalmente, se le solicitó el programa arquitectónico al Ministerio de Educación, así como una actualización a las entidades que se encontrarían ubicadas en el primer edificio del CAN. Respecto a la unidad de gestión 3, se ha actualizado conjuntamente con el Ministerio de Transporte y con RTBC el programa arquitectónico de la infraestructura que ellos requieren para el mejoramiento de su infraestructura. se adelantó un concepto jurídico para determinar la viabilidad de incluir una gestión de activos como método de financiación, complementando los recursos líquidos y así desarrollar los proyectos que adelanta la Agencia Nacional Inmobiliaria. Adicional a esto, sostuvimos mesas de trabajo y reuniones con fondos de inversión y empresas constructoras que están interesadas en adelantar proyectos y desarrollar manzanas dentro del plan parcial del CAN, incluyendo recursos e inversión privada, contemplando una fuente de pago de recursos líquidos y gestión de activos. Dentro de las metas planteadas, se propuso el desarrollo de un manual de estructuración. Sin embargo, en el desarrollo del mismo durante 2020 se evidenció la necesidad también de contemplar formulación, evaluación y seguimiento de proyectos. Todo esto de acuerdo a lineamientos del DNP. Igualmente, en armonización con las líneas institucionales de la agencia, se hizo necesario incluir la matriz de riesgos de la Subdirección de Estructuración. Adelantamos dos solicitudes ante el DNP para determinar el procedimiento y poder contar con la certificación como estructurador público nacional de acuerdo a lo establecido en la resolución 1464. Sin embargo, el DNP nos manifestó y nos respondió a nosotros que ese procedimiento no está establecido aún y todas las entidades deben continuar con todos los procedimientos para contar con las aprobaciones y poder sacar los proyectos adelante. Motivo por el cual desde la subdirección tomamos un plan B, es decir, comenzamos a indagar qué podríamos llegar a establecer nosotros para certificarnos como estructurador público nacional. Al no podernos certificar ante el DNP, hicimos un curso de estructuradores públicos nacionales, cada uno de los integrantes de la Subdirección de Estructuración. Durante 2020, la Subdirección de Estructuración llevó a cabo la evaluación técnica, financiera y legal de la iniciativa privada radicada en 2019 para el desarrollo del primer edificio del CAN.
Pero ma, ¿en dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿No íbamos a grabar el video de gestionar y consolidar instrumentos normativos para los proyectos de la agencia? Sí, mijo, aquí estoy pedaleándole al Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, que es el instrumento normativo que permitirá la habilitación del suelo para la ejecución del proyecto Ministerios en las manzanas 2, 3 y 4 del Polígono 1. Este instrumento normativo lo está formulando el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y quien lo aprobará será el Ministerio de Cultura. Durante el año 2020 hemos trabajado mucho con Presidencia. Nos hemos reunido en varias oportunidades con el Ministerio de Cultura y logramos que el Ministerio de Cultura nos compartiera la formulación del plan especial junto con toda la cartografía del Centro Histórico de Bogotá. Nosotros revisamos ese documento y una vez que lo revisamos generamos unas observaciones al proyecto de resolución, varias de las cuales fueron acogidas, lo que beneficiará a todo el Centro Histórico de Bogotá. Actualmente estamos revisando la última versión que esperamos que sea la que apruebe el Ministerio de Cultura próximamente. Para llevar a cabo la división correcta entre las etapas de desarrollo de la unidad de gestión número 1, fue necesario contar con el beneplácito de las otras entidades que iban a estar a cargo de ese desarrollo. Entre ellas, la Policía Nacional, es la desarrolladora de la etapa 2 de la unidad de gestión número 1 del CAN. Dentro de los trámites que había que llevar a cabo, teníamos que adelantar una licencia de urbanismo. Y para esa licencia de urbanismo, todos los que son propietarios del suelo, de ese suelo objeto de intervención a través de la licencia de urbanismo, tenían que dar una anuencia, o lo que otros llaman un poder, un permiso. Y esos permisos también nos costaron un buen tiempo lograrlos, porque cerca de 7 entidades tuvieron que emitir su anuencia para lograr este trámite. Una vez que ya logramos conseguir las anuencias, nos fuimos a la unidad de catastro porque teníamos que hacer un trámite que se llamaba incorporación topográfica. Que la incorporación topográfica, que la aprobación de topografía, que la anuencia. Bueno, miren, ahí está la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la entidad con la que más tiempo en este año nos hemos demorado haciendo trámites. Pero creo que poco a poco, después de casi 4 meses de demora, hemos venido encontrando la luz al final del túnel. Una de las tareas que tuvimos pendientes fue la de establecer el costo o la estimación de las cargas locales y generales que se le debían asignar a cada uno de los desarrolladores de la unidad de gestión número 1. Para poder llegar a una estimación precisa, fue necesario hablar con la policía y con el Ministerio de Defensa para definir un lindero que separará con precisión la etapa 1 y la etapa 2 de la unidad de gestión número 1 del CAN. Si no tuviésemos ese lindero con precisión, no podríamos saber cuántos metros cuadrados tiene cada una de las etapas y, en ese sentido, cuánta plata tenía que aportar cada una de estas entidades. Para continuar con las actividades propias del proyecto traslado de la base naval de Cartagena, la Subdirección de Estructuración durante el primer semestre sostuvo una serie de meses de trabajo con el Ministerio de Defensa, Armada Nacional, la Secretaría General y asesores de la Dirección General de la Agencia, con el fin de estructurar y suscribir un nuevo convenio bipartita que estuviese fundamentado en 3 aspectos principalmente. 1. Identificación de necesidades. 2. Consecución del predio y 3. Saneamiento predial. En noviembre del presente año se reiteró la solicitud de la encuesta de necesidades junto con la priorización de necesidades espaciales, documento elaborado por la Subdirección Inmobiliaria. Este es el edificio de RTBC ubicado en la unidad de gestión número 3 del Plan Parcial del CAN. Lo que hemos estado haciendo durante este año básicamente consiste en mirar la posibilidad de desarrollar un esquema arquitectónico y también urbanístico a través del cual estas entidades que se ubican aquí, RTBC y TV Andina, puedan ya sea permanecer en este mismo lote o en algún otro por allá atrás dentro del Plan Parcial del CAN o incluso por fuera de Bogotá. ¿Cómo así que fuera de Bogotá? Pues resulta que todas estas antenas que se ven aquí en la esquina de RTBC se ven afectadas por el aeropuerto El Dorado. Cada uno de los aviones que pasa, dice la gente de RTBC, genera una afectación de entre 1 y 2 segundos en la emisión radial de Radio Nacional de Colombia. Entonces, una de las posibilidades es reubicar al menos el parque de las antenas por fuera de Bogotá para que no sufra esta afectación.
Pero resulta que como la infraestructura de RTBC, TV Andina y el Ministerio de Transporte son tan distintas a lo que un edificio convencional de oficinas puede ser, entonces tuvimos que mirar la necesidad de activar otras unidades de gestión para acomodar en esas mismas unidades la infraestructura tan especial de RTBC, TV Andina y el Ministerio de Transporte. Como la unidad de gestión 3 tiene más de 100.000 metros cuadrados habilitados para uso dotacional, miramos la posibilidad de incluir otras entidades públicas dentro de esta unidad de gestión. Una de esas entidades es el Ministerio de Educación, al cual le hemos hecho un análisis no solamente del predio que actualmente ocupan como el edificio del Ministerio dentro del CAN, sino también 2 predios más por fuera del CAN. Uno ubicado en la intersección de la Avenida La Esperanza con carrera 50 y el otro ubicado en la carrera 7ª con calle 165. En el marco del convenio que tiene suscrito la Agencia Nacional Inmobiliaria con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se ordenó la elaboración de los avalúos comerciales para los predios correspondientes a Mintrabajo, a Mintransporte, el edificio implosionado, al primer edificio CAN, la cancha de fútbol, 2 predios en la manzana 10 y 28 folios de matrícula para 11 predios en la manzana número 6 del proyecto Ministerios. Para el proyecto Ministerios en particular, analizamos los riesgos de la adquisición predial en la manzana 10 y fue los que trabajamos para este año. Visualizamos que en la manzana, para poder ejecutarse, necesitaba la adquisición predial, en particular de 2 predios, uno propiedad del antiguo Ministerio de Obras Públicas y otro propiedad de la Universidad Nacional. Logramos que el Ministerio de Hacienda le asignara el predio que era del antiguo Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Transportes y logramos que el Ministerio de Transportes hiciera la cesión a título gratuito a favor de la ANIM. Actualmente esa resolución de transferencia a título gratuito se encuentra en la oficina de registro para la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria. Con respecto al predio que es de la Universidad Nacional, también hemos adelantado muchas gestiones. Estas gestiones las hemos adelantado con el Departamento Administrativo del Espacio Público de ADEP, con la Oficina de Registro, con el Ministerio de Cultura y hemos logrado establecer que es posible hacer unos trámites para que ese predio sea cedido a favor de la agencia. Adelantamos el proceso de actualizar de la subdirección y la vinculamos al manual de estructuración con el fin de mitigar los riesgos que tenemos al interior de la subdirección. La agencia actualmente tiene un convenio suscrito con la SAE. Dentro de este convenio se encuentran varios predios que están a titularidad de la SAE. Nosotros analizamos estos predios, hacemos indagaciones técnicas según las necesidades de las entidades que lleguen a nosotros y según los intereses de los inversionistas. Dentro de todas estas indagaciones técnicas se hizo un análisis de riesgos. En el proyecto de la Manzana 10 hicimos bastantes reuniones con la Presidencia de la República y con el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Con el fin de realizar la consecución de los recursos, se acordó en realizar la inscripción del proyecto de la Manzana 10 en el Banco de Proyectos de Inversión de este Departamento Nacional de Planeación en la ficha de PIN. En lo que respecta al proyecto de traslado del Cantón Paraíso en la ciudad de Barranquilla, la Subdirección de Estructuración adelantó una serie de mesas de trabajo con la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército en el cabeza del Comando de Ingenieros. Para identificar la viabilidad a nivel esquema básico del proyecto, hicimos unos análisis normativos y una valoración estimada de suelo. Esto se hizo a partir de unos referentes que tenían las mismas características que podría tener Lagos de Altamira y con esto identificamos unos estudios necesarios para la prefactibilidad de este predio. Estos estudios son jurídico, financiero e inmobiliario. Cuando algún proyecto nuevo llega a la agencia es importante identificar la viabilidad del mismo. Es por eso que en la etapa previa se realizan estudios normativos en donde se puede identificar si es necesaria la adopción o no de algún instrumento normativo.
En la subdirección estamos realizando actualmente esto para la Superintendencia de Notariado en un predio que tienen en El Salitre y para el hotel de la Policía Nacional del Centro de Agentes. Como hemos estado trabajando con fondos privados de inversión para mirar la posibilidad de hacer la financiación del desarrollo de la unidad de gestión 3, la emergencia sanitaria que se presentó con el COVID-19 incidió realmente en las expectativas económicas que cada uno de los inversionistas tenían para el desarrollo de estos proyectos. Entonces fue necesario volver a lanzar las cartas, rebobinar y mirar de qué otra manera podíamos llevar a cabo un estudio de financiación que fuera bueno para los inversionistas, pero también bueno para los dueños del suelo, RTBC, TV Andina y el Ministerio de Transporte. Recuerdan que les comenté que había un convenio de la SAE en donde habían varios predios. Uno de ellos se llama Lagos de Altamira y es el que tiene toda nuestra atención porque estaba involucrado inicialmente con el traslado de la base naval de Cartagena. Adicionalmente, se recibieron conceptos de la Secretaría de Planeación de los diferentes municipios en donde se encuentran ubicados los predios con el fin de realizar estudios de norma y viabilidad del proyecto, así como se realizó en Lagos de Altamira. A finales de este año, en este cuarto trimestre, se consiguió la asignación de 65.000 millones. No, 60.231. Para la vigencia 2021 para la construcción de la Manzana 6. Se solicitó ante el DNP la colaboración para presentar ante el Grupo COMPES la petición de elaboración del documento que declara la importancia estratégica en la cual se construirán las nuevas sedes administrativas del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia. Actualmente nos encontramos a la espera de llevar a cabo las mesas de trabajo que permitan proceder en este sentido. Resulta que RTBC tiene una infraestructura especial, no son solo oficinas de 250 o de 270 de alto, sino que implica también tener dobles o triples alturas para efectos de estudios de televisión. Y a su vez, la nueva unidad deportiva para el Ministerio de Transporte implica tener edificaciones en altura para no ocupar tanto suelo en primer piso. Porque es que en este negocio el tema de ocupar suelo en primer piso influye mucho para el desarrollo de todas las otras unidades. Contemplar el desarrollo de la infraestructura de RTBC, TV Andina y el Ministerio de Transporte por fuera de la unidad de gestión número 3 permitió que entre el análisis financiero y el análisis del programa arquitectónico pudiéramos mirar la posibilidad de optimizar de mejor manera las áreas dotacionales que ya estaban dispuestas por el plan parcial en la unidad de gestión 3 y así lograr que el cierre financiero de la unidad de gestión fuera más satisfactorio. Bueno, resulta que en la medida en que estuvimos hablando con el Fondo Inmobiliario Colombia, que es un fondo de inversión, es plata, nos dimos cuenta que también habría interesados como constructores. Hubo puntualmente 2 constructores privados a los cuales les llamó la atención desarrollar la unidad de gestión 3 y eventualmente otras de las unidades de gestión, pero nos plantearon la importancia de hacer alianzas estratégicas entre el que pone la plata y el que construye, porque no siempre el que tiene la plata tiene la constructora al lado y el que construye no siempre tiene la plata completa. Entonces, uno de los logros que encontramos nosotros aquí es la importancia de hacer las alianzas estratégicas entre la plata y la mano de obra o el know-how, que se llamaría para este caso. En lo que respecta al primer edificio CAN, desde la Subdirección de Estructuración se han sostenido una serie de mesas de trabajo con diferentes entidades distritales, como son la Secretaría de Hacienda Distrital, el IDU, la Curaduría Urbana número 4, esto con el fin de poder recuperar los recursos que en su momento fueron destinados para el pago de la licencia de construcción y urbanismo, el pago del impuesto por concepto de delineación urbana y el pago del impuesto por concepto de compensación de parqueaderos. Sin embargo, a la fecha únicamente se han podido establecer que es viable la recuperación de los recursos por concepto de delineación urbana aproximadamente por 2.200 millones. Esto dado que no se dio el hecho generador, para lo cual en cabeza del Ministerio de Minas, conjuntamente con la agencia, hemos venido radicando una serie de solicitudes que a la fecha se encuentran en trámite y en espera de una respuesta positiva para poder tener dichos recursos en las arcas de la agencia. Para el año 2020 trabajamos conjuntamente con la USPEC y el IMPEC en la búsqueda de alternativas para realizar el traslado del reclusorio de mujeres del predio del Buen Pastor a el Comeb La Picota.
En esta búsqueda de alternativas tuvimos una situación que no permite desarrollar un proyecto inmobiliario en este momento por concepto de la Secretaría Distrital de Planeación, que negó la incorporación al tratamiento de renovación urbana del predio que actualmente utiliza el reclusorio de mujeres. En ese orden de ideas, actualmente se hace evaluación de otras alternativas que puedan darle viabilidad a la ejecución de este proyecto. En la unidad de gestión 1, como bien les mencionaba Daniel, se encuentra Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Esta unidad requiere realizar un instrumento normativo para el parque lineal que se va a ubicar allí. Este instrumento normativo es aplicado a los parques metropolitanos que son mayores a 1 hectárea. Y para ello el IDRD emite unos lineamientos y unas zonificaciones para el diseño de este futuro parque. Sin embargo, actualmente se está socializando con el Ministerio de Defensa los posibles cambios que pueden haber en esta zonificación, teniendo en cuenta que el edificio Fortaleza es un edificio de seguridad nacional y defensa del país. Para Lagos de Altamira se realizaron unos estudios de mercado en donde se identificaron unos valores para cada estudio que se debe hacer en el predio. Estos estudios son jurídico, financiero e inmobiliario. Una vez tuvimos estos valores, lo compartimos con la SAE para ponerlo a consideración de la Junta Directiva y de esta manera obtener la aprobación de los recursos para empezar la ejecución de la estructuración a nivel de prefactibilidad. Se elaboraron los documentos de requerimientos técnicos para adelantar el estudio de mercado del plan de regularización y manejo del predio del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá, COMEP La Picota. Este estudio se elaboró el estudio de mercado, el cual fue presentado tanto al IMPEC como a la USPEC. Se realizaron documentos de requerimientos técnicos para estudios financieros, inmobiliarios y jurídicos. Junto con el equipo de planeación de la Dirección General se emitieron unos estudios de mercado. En el proceso de la emisión de estos estudios de mercado se respondieron a las inquietudes que tenían los postulantes. Adicionalmente, se realizaron unos documentos de requerimientos técnicos para el instrumento normativo Plan Director que se requiere en la unidad de gestión 1. Estos documentos de requerimientos técnicos se hicieron tanto para la formulación como para los diseños de este plan director. Adicionalmente, se realizaron los documentos de requerimientos técnicos para la tala de un árbol a solicitud de la Secretaría Distrital de Ambiente. Todo porque se encontraba en riesgo silvicultural, o sea, en peligro de volcamiento. Este árbol ya fue talado y actualmente nos encontramos en el proceso de compensación por siembra. Las liquidaciones es el procedimiento por el cual las partes verifican si quedan a paz y salvo con sus obligaciones recíprocas. Para este año 2020, la Subdirección de Estructuración al inicio del año tenía 53 contratos sin liquidar, de los cuales ya tenemos 49 con informe final enviado a la Secretaría General. Eso nos da un 92% de eficiencia. En 2020 se recibieron PQRs para ministerios, Plan Parcial CAN y Batallón Pasto, los cuales fueron contestados oportunamente. Se gestionaron las solicitudes formales para el saneamiento predial de los lotes El Limbo y Base Naval. Se entregaron los inventarios documentales por cada proyecto desde los años 2016 a 2019. Quedaron organizados todos los documentos finalizados de cada apoyo a la supervisión en el GESDOC a diciembre 2020.